Este es el episodio 19 de Pensando en Entrenando. Les habla nuevamente Aníbal Araúz en un capítulo que trata de cómo evaluar acerca de los excesos, acerca de buscar balance y cómo hacer ajustes para llegar o acercarse a ese balance. El día de hoy no tengo ningún invitado, así que sería un solo sodio o un episodio solo en el que voy a tratar de tocar algunos puntos que considero relevantes para mejorar en ejercicio físico, actividad física en general y salud en general, porque recordemos que el ejercicio físico no es más que uno de los pilares según varias definiciones de lo que es salud. Está el ejercicio físico, está el sueño y alimentación como tres pilares básicos, y como experto en ejercicio me toca intentar divulgar información que pueda contribuir por lo menos a esta faceta. Así que vamos a empezar el día de hoy con tocar el tema de los excesos, que particularmente en la alimentación se ve mucha información en redes culpando de repente a un macronutriente por el problema de obesidad, de diabetes y trastornos metabólicos. De repente algún experto se va hacia el lado de que la grasa saturada es el problema. Otros se van completamente al lado contrario e impulsan dietas cetogénicas y culpan por completo el carbohidrato. Y yo podría darles puntos a favor y en contra a cualquiera de los dos espectros o cualquiera de los dos tipos de expertos que tratan de buscar cuál es el culpable. Pero después de ver mucha evidencia, después de probar diferentes enfoques en mi vida personal y con clientes, mi conclusión al momento es que el problema es el exceso de prácticamente lo que sea. Y vamos a hablar, por ejemplo, del caso de los carbohidratos primero. Y siempre lo he dicho en este programa y en conversaciones con personas que nuestra cultura favorece o se inclina mucho al exceso de carbohidrato en el plato. Y voy a poner un ejemplo bien común a diario que en Latinoamérica y Panamá particularmente, que es el lugar donde vivo, y es bastante normal ver porciones de arroz gigantes, encima plátano, papa y la ensalada después de eso, que se ve como un balance, pero en realidad todo lo que mencioné son carbohidratos en el plato, y esta es la comida normal de una persona que trabaja en una oficina, que trabaja sentada y que su gasto energético es mínimo. Aparte de que luego de salir del trabajo, lo normal es que la persona llegue tarde a su casa y no tenga tiempo de ninguna actividad física. Así que en este caso podríamos fácilmente culpar al carbohidrato como el culpable y decir, bueno, el problema son los carbohidratos. Pero si nos vamos de repente al otro extremo o cerca del otro extremo, vemos que hay personas que de repente no consumen este plato en carbohidratos, pero sí consumen pizza congelada, consumen algún producto encajetado o enlatado, que casi todo lo que consumen está frito o hecho en aceite recalentado. Entonces en este caso podríamos caer también en un exceso de grasas. Y como vemos, el problema no es si grasa o si carbohidrato, simplemente que se cae en falta de control de las porciones. Y también existe la corriente que culpa a la persona por esta falta de decisión, pero yo me atrevo a afirmar que es difícil llevar un balance de porciones cuando todos los productos que nos rodean son fáciles de conseguir, hablando de ultraprocesados de mala calidad, por supuesto, fáciles de conseguir, vienen en porciones abundantes, porque cuando vemos una caja y observamos tantas calorías por porción, tanto carbohidrato, grasa, proteína por porción, pero cuando ves la caja no tiene una porción, sino que tiene 2, 3, 4, 5, 6 porciones, y es muy normal, porque me ha sucedido a mí particularmente que en vez de comerme una porción que es del tercio del paquete, me como todo el paquete, porque ese tipo de alimentos, o me atrevo a decir, pseudoalimentos, hacen muy difícil que puedas parar por la naturaleza de los ingredientes
porque son hiperpalatables, o sea que tienen un sabor muy intenso y la persona tiende a comerse toda la caja, toda la lata, todo el paquete. Entonces no se limita al criterio del individuo, de la persona, de decidir cuánto es suficiente, sino que el producto ultraprocesado está fabricado o está diseñado para que la persona no pueda parar y siga comprando. Así que no es, digamos que culpa total de la persona, sino que es muy difícil a voluntad decidir parar de comer cuando se consumen alimentos o pseudoalimentos de esta manera. También diría que es nuestra responsabilidad informarnos de cuánto es una porción, qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa, porque entre más información tenemos, más capacidad de decisión podemos tener, más podemos saber si nos conviene comer más de esto, más de lo otro, si quitar cantidad de arroz e incluir un poco más de proteína, por ejemplo, si en vez de cocinar con un aceite de canola, cocinar con un aceite de coco o manteca de puerco o usar aceite de oliva. Son decisiones que ya vienen por criterio adquirido a partir de la educación y a partir de estar abiertos a recibir información que nos ayude a tener ese poder de decisión. Así que yo diría que la responsabilidad no está solamente en decidir, sino en informarnos para luego tomar la mejor decisión posible, no solamente para nosotros, sino también para todas las personas en el núcleo familiar o las personas que vivan con nosotros. Y ese es el tema con la alimentación, que como hay tanta información disponible en redes, en internet, en YouTube, de repente influencers favorecen su punto de vista porque tienen un gran alcance en redes, le cuesta a la persona común sin educación formal en nutrición, bioquímica o en actividad física tomar una decisión y es fácil creerle al que tenga más seguidores o al que haga más ruido. Entonces, el punto que quiero finalizar con este subtema aquí es que los excesos vienen por diferentes razones, por falta de decisión, por falta de información y también por exceso de información por parte de fuentes sin credibilidad. Así que antes de, voy a decirlo así, satanizar un macronutriente, intentemos aprender acerca de qué es un carbohidrato, qué aporta, para qué sirve, qué es una grasa, qué tipos de grasa hay, para qué sirven, qué es una proteína, qué es un ultraprocesado. Y la recomendación más importante que podría hacer es que nos limitemos, o no que nos limitemos, pero que enfoquemos la ingesta de alimentos lo más posible en comida que podamos reconocer en el plato. Lo más cercano a lo que de repente nuestro abuelo o abuela consumía hace 40, 50 años y vamos a estar casi que exentos de problemas. Obviamente hay matices, hay maneras mejores y peores de cocinar, hay mejores y peores ingredientes para un objetivo determinado, pero si nos acercamos a lo que usualmente hemos hecho como especie, vamos a estar más cerca de cómo el cuerpo humano está adaptado a esos alimentos y de cómo evolucionamos y en resumen vamos a tener menos problemas. Eso en cuanto a la alimentación. Otro problema que estoy viendo con los excesos es la luz artificial nocturna o LAN por sus siglas en inglés. Y creo que estamos muy poco conscientes como civilización del daño que nos estamos haciendo con mantenernos despiertos cerca de pantallas de computadora, de celulares, de dispositivos electrónicos de cualquier tipo. Y lo hemos normalizado porque esto ha pasado gradualmente a través de los, diría que últimos 20, 30 años en los que hemos visto obviamente el dispositivo electrónico o el teléfono como una ventaja de comunicación, como una ventaja para tener información a la mano, es prácticamente como tener una computadora a mano y hemos favorecido el beneficio que nos da ese dispositivo sin medir los potenciales riesgos. ¿Y cuáles son los potenciales riesgos de este tipo de dispositivo? Como el teléfono celular, como la tablet, como la laptop, como el televisor de noche, incluso como la iluminación nocturna fluorescente, que se ve como beneficiosa porque economiza energía, pero los potenciales perjuicios o daños que puede causar son
disrupción del patrón de sueño. Eso quiere decir que la hora necesaria o la hora indicada de dormir se va a alterar. En vez de ser 10, 11 de la noche, es muy normal que una persona de esta época te diga que se duerme a la 1, 2 de la mañana todos los días. También el daño a la vista que viene a partir del uso de dispositivos con emisión de luz azul predominantemente en la noche. Y otro problema es que la luz azul durante la noche, por el efecto estimulante que tiene en el cuerpo, en receptores en la piel y en la vista, es que estimula la producción de cortisol, que es la hormona necesaria y vital para estresarnos, de manera que estemos listos para actividad física, para el mecanismo de huida o pelea. Pero este mecanismo y esta hormona cortisol deben estar producidos o deben estar presentes en ciertas partes del día en los que debemos estar listos para tareas, como es obviamente la hora de la mañana, pero no en horas de la noche cuando se supone que debemos estar preparándonos para dormir, debemos estar preparándonos para descansar, desintoxicar el cuerpo de los desechos metabólicos producidos durante el día y de recuperarnos de esa actividad física, ya sea eh, involuntaria o sea planificada. Así que estamos sufriendo de ese exceso de iluminación artificial que, como dije, son predominantemente tonos azules y no nos estamos recuperando del trabajo diario físico y mental. Y no nos estamos dando cuenta, así que tratamos de explicar síntomas de insomnio o síntomas de estrés psicológico continuo con ¿será que estoy trabajando mucho? Que puede ser cierto. ¿O será que no sé manejar el estrés? Pero no estamos pensando que esa radiación electromagnética en forma de luz azul en forma de espectro de luz azul nos está estresando de manera silenciosa, nos está saboteando el sueño, nuestro metabolismo, y incluso se discute que es una de las causas principales de la obesidad y la diabetes, incluso por encima del exceso de azúcar o de grasa o de comida ultraprocesada. Así que no pensemos en la iluminación artificial nocturna como algo inofensivo, sino como un agente que en exceso nos está haciendo daño. Digo en exceso porque no vamos ahora a botar el teléfono celular al mar o vamos a apagar todas las luces para siempre, sino que debemos estar conscientes de, uno, cuánto tiempo pasamos en el teléfono, si en verdad necesitamos estar pegados a la pantalla a toda hora, si la luz que tenemos en la casa es la que más nos conviene para estar, no sé, haciendo alguna tarea en la noche. Tal vez en el día la luz azul sí puede ser beneficiosa, pero de noche no nos favorece en cuanto a patrón de sueño. Y tres, podemos pensar también en si nuestra rutina durante la noche nos está contribuyendo a la salud o si estamos cayendo en patrones que al final nos está saboteando nuestro día siguiente, que al final nos va a hacer trabajar peor, con menos enfoque, con menos energía, y peor si hacemos ejercicio físico porque no vamos a poder recuperarnos de ese estrés adicional que le estamos causando al cuerpo con el movimiento y con la actividad física. Algunas medidas que pueden contribuir a minimizar el impacto nocivo que tiene la luz artificial en la noche es, una que hago bastante, es usar el turno nocturno en el teléfono. Tanto los dispositivos de Android como los de Apple tienen configuraciones que permiten disminuir el tono de luz, incluso que sean más naranja en vez de azul. También están los lentes bloqueadores de luz azul o los blue blockers. Puedes en la descripción el modelo que actualmente uso y que cuando quiero ver una película o necesito trabajar en algo durante la noche, uso estos lentes para reducir el impacto de luz azul. Obviamente lo ideal es parar de trabajar lo más pronto posible apenas cae la noche. Y otro mecanismo u otra recomendación que podría dar es buscar luz para la casa en la noche con iluminación o con temperatura menor. Pensemos en 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, hasta 4000. Voy a dejar también en la descripción una recomendación de bulbos o de lámparas que se pueden instalar en la noche y que reducen el impacto de la luz azul.
Y también recordar que la luz azul no es que sea el demonio en persona, sino que pensemos que la luz natural es un espectro que incluye tonos rojos, tonos azules, son 7 colores como en el arco iris, y que los tonos azules son predominantes en el día. Eso significa que la señal que reciben nuestros fotorreceptores en la vista, los tonos azules, nos indican de que es de día, que hay que despertar, por eso se produce el cortisol, por eso tenemos mejor actividad o mejor estado de alerta para el día, y que los tonos rojos son predominantes en la tarde, noche, por eso vemos el atardecer generalmente anaranjado o rosado y tiene que ver con el ángulo en que va entrando la luz en la atmósfera y esa señal la recibe el cuerpo como, ok, es hora de dormir, es hora de bajar la actividad, es hora de descansar. Pero si engañamos al cuerpo con tonos azules que deberían estar presentes en la mañana y a mitad del día y los trasladamos hacia la noche, vamos a alterar por completo ese mecanismo de descanso y de alerta. Así que eso en cuanto a la luz artificial, que hemos estado cayendo en excesos por, como mencioné, por economizar o por no estar conscientes del impacto de este tipo de radiación. Otro problema con los excesos es el de la cafeína y bebidas energéticas que lo he mencionado en podcasts anteriores y tiene mucho que ver con los patrones de sueño que están eh, desregulados o que son irregulares, que tiene que ver también con que estemos expuestos a luz azul durante la noche y obviamente un sueño de peor calidad va a hacer que nos levantemos con peores niveles de energía y que tratemos de compensar esa falta de energía a diario con una taza de café, 2 de café o 3, incluso con bebidas energéticas como el Monster o como el Red Bull o como otras marcas que ni siquiera conozco porque en realidad me he alejado bastante de ese tipo de productos. Y sí, te puedes salir con la tuya, con la taza de café o la segunda o la tercera taza de café, pero como sabemos, el efecto de la cafeína va disminuyendo a través del tiempo si mantenemos una dosis alta. Eso quiere decir que los receptores no van a ser suficientes, los receptores en la célula no van a ser suficientes para tener el mismo efecto. Vamos a crear más receptores en la célula y vamos a requerir más y más cafeína para sentir lo mismo. Al final estamos consumiendo exceso de cafeína y no estamos recibiendo el beneficio que tiene el café, porque sí los tiene, que es un poderoso antioxidante que está vinculado con más longevidad, con menos accidentes cerebrovasculares, menos enfermedad del corazón, y no estamos aprovechando esa cafeína porque estamos abusando de ella. Así que una recomendación sería, primero, regular ese patrón de sueño, cosa de que podamos dormir mínimo 6 horas, óptimamente 7 y media, 8. Ya el ciclo individual de cada persona obviamente es suyo, individual, pero con 6 horas mínimo podemos pensar que tenemos una recuperación decente y suficiente para poder rendir. Si tienes actividad física, obviamente vas a requerir más, 7 y media, 8, incluso un poco más, pero no tratemos de no depender de esa cafeína, de esa bebida energética con azúcar y cafeína para despertarnos porque estamos sin saberlo con esas horas de sueño que nos están faltando, estamos cayendo en trastornos neurodegenerativos, eso quiere decir deterioro del cerebro a largo plazo, envejecimiento prematuro, y pensamos que estamos funcionando y que nos estamos saliendo con la nuestra, rindiendo con X cantidad de tazas de café o de Monster o de Red Bull, pero es una deuda que vamos a pagar a largo plazo. Así que siempre se intenta que la energía que tienes en el día provenga de un buen descanso que depende de muchas cosas, no solamente de la luz azul, sino también de a qué hora cenaste. Idealmente deben ser mínimo 2, óptimamente 3 horas antes de dormir. Si antes de dormir tuviste alguna noticia estresante, si tuvimos una discusión con alguien, si estuvimos mirando una película de terror, no sé, muchas razones pueden afectar los niveles de estrés. Como dije, la comida, cosas estresantes en el trabajo, y ese estrés adicional no nos va a permitir descansar y aunque durmamos la cantidad de horas, es posible que nos despertemos cansados o cansadas. Así que antes de recurrir al café, que de vez en cuando se puede hacer, porque hablamos aquí en este episodio de excesos, antes de recurrir al café en exceso, intentemos mirar qué cosas nos pueden estar saboteando el sueño.
como dije, estrés psicológico, estrés del trabajo, comida muy cerca de la hora de dormir, incluso aparte de la luz artificial puede ser también el ruido, puede ser la temperatura. Así que es un tema extenso, pero intentemos ser conscientes, observar a nuestro alrededor y ser honestos con qué nos puede estar afectando para genuinamente intentar mejorar esta faceta. Esto en cuanto a la bebida energética y el sueño. Ahora quiero hablar de la parte del ejercicio, porque si hablamos de balance es un tema de discusión: cuánto es suficiente ejercicio, cuánto es demasiado ejercicio, y aunque no lo crean, tanto como existen personas sedentarias que no hacen prácticamente que ningún tipo de actividad física, ni involuntaria ni programada, también hay personas que nos hemos ido al otro lado del espectro, y me incluyo porque he tenido este problema en ocasiones anteriores, que hacemos demasiado ejercicio. No podemos pensar en que pasó un día sin que no hicimos algo, sin que no hayamos ido al gimnasio, sin que no hayamos quedado exhaustos. Esto también responde a algún problema de supercompensación por de repente otra faceta en la vida en la que nos esté faltando algo. Intentamos compensar con exceso de ejercicio. O puede también ser un trastorno de la conducta, o puede ser una personalidad obsesiva compulsiva. No soy psicólogo para diagnosticar este tipo de problemas, pero sí sé que están vinculados al exceso de ejercicio físico, que al final no quiere decir que sea mejor que cero ejercicio. Entonces tenemos que estar conscientes de si somos el tipo de persona que estamos en el espectro de la persona que no hace nada, o en el tipo de persona que hace demasiado. Tenemos que buscar un medio. Y la pregunta sería, ¿cuál sería ese medio? ¿Cómo yo puedo saber si estoy en el punto de equilibrio? ¿Cómo puedo saber si estoy abusando? O dame un número que me indique a mí cuánto ejercicio es suficiente y cuánto es demasiado. Y la respuesta corta es que no puedo darles un número preciso a cada persona, porque como mencioné, es individual el criterio para cada persona. Eh, Podemos poner un par de ejemplos. Digamos que la persona súper sedentaria que no hace nada se levantó a las 5 de la mañana, durmió 4 horas, tiene que tomar su taza de café en la mañana porque si no, no funciona. Llegó al trabajo, posiblemente desayunó algo frito o incluso soda, porque lo he observado. Su trabajo es sedentario, salió a las 5 de la tarde y demora 2 horas más en llegar a su casa. Obviamente esa persona va a llegar súper cansada. La única actividad física que hizo fue probablemente levantarse de la cama, ir al carro, llegar a la oficina, levantarse a comer, volver a dormir. Obviamente aquí hay una actividad física mínima e insuficiente que no te puedo decir el número que hizo, pero sí por la calidad de cosas y por el tipo de cosas que hizo, te puedo asegurar de que fue demasiada poca actividad física, y que aparte de ese sedentarismo hay otros problemas como mencioné: la elección de las comidas, el tipo de trabajo, la cantidad de horas de sueño. Y este es un escenario muy común en ciudades, tanto aquí en Panamá, Latinoamérica, como en países desarrollados. Ese podría ser un caso de una persona que hace muy poco ejercicio. Ahora vamos a ilustrar un caso de una persona que hace demasiado ejercicio. Pongamos otro sujeto de, no sé, 25 o 30 años, que también trabaja en oficina, pero de repente le queda más cerca su trabajo a su casa, así que tiene tiempo tanto en la mañana como en la tarde. Pero aparte del estrés que tiene en su actividad laboral, esta persona todos los días hace una sesión de ejercicios de 2 horas en el gimnasio, porque está la idea de que esas 2 horas en el gimnasio van a compensar todo el tiempo sentado. Así que digamos que va de lunes a sábado, 2 horas. Los domingos tampoco descansa, sino que se va a correr a un parque o a la cinta costera, y el descanso que esta persona tiene es mínimo. De repente, ante los ojos de la sociedad, esta persona está cumpliendo mucho más que el caso número uno, que fue la persona sedentaria, pero yo diría que muy posiblemente está teniendo o está aplicando un exceso de estrés a su cuerpo, tanto con el trabajo como con la actividad física excesiva, digamos que es intensidad alta todos los días, y eventualmente esta persona va a tener o síndrome de sobreentrenamiento por burnout,
puede tener lesiones, puede tener un problema inmune, un resfriado, una pulmonía, o puede tener episodios de depresión más adelante, cuando sienta desgano y no va a saber por qué, o si falla un día va a sentir como que ese día se falló y le falló a todo el mundo, y eso también es un problema de conducta que nos juega en contra. Habiendo ilustrado entonces dos casos extremos, uno de sedentarismo y otro de exceso de actividad física, yo tendría entonces que agregar que antes de determinar cuánto es necesario para cada uno, tomar en cuenta qué tipo de trabajo tenemos. ¿Es trabajo físico? ¿Es trabajo sedentario? Esa es la primera. ¿Estamos durmiendo bien? ¿Qué sé yo? ¿6 horas o más? ¿Menos de 5 horas? Puede también pensar en que si estamos cumpliendo con una alimentación que se enfoque más en cosas que podamos reconocer que en ultraprocesados. Estamos tomando exceso de alcohol y cafeína. Tenemos sobrepeso, no tenemos sobrepeso, tenemos alguna lesión física. Así que son muchos aspectos a evaluar. Pero un buen indicador de que estamos haciéndolo bien es que podemos mantener esa actividad física, ejercicio programado, de manera sostenible. No tiene que ser todos los días, digamos que 3 veces por semana, a veces 2, a veces 4, pero que todas las semanas puedes realizar algo y que no te deja excesivamente cansado como para cumplir con tu trabajo, como para dormir suficiente, como para tener actividades de ocio, para tener tiempo con amigos o familia. Si estamos cumpliendo con la mayoría de estas categorías y estamos teniendo actividad física sostenida, no estamos teniendo dolor articular o que demoramos 3 días en recuperarnos de una sesión de ejercicio, entonces podría casi que afirmar de que estamos cerca del balance, si no óptimo, muy cerca de ese balance. Obviamente un profesional de la actividad física podría decirte o podría sugerirte qué cambios podrías hacer para mejorarlo un poco más, pero me atrevo a asegurar de que si cumples con este cuadro que mencioné, estás muy cerca de estar en balance y probablemente te esté aportando más a la salud de lo que te esté quitando. Por el contrario, si estamos siendo muy sedentarios o muy activos y estamos viendo que no dormimos suficiente, nos cuesta mantener un hábito de sueño, estamos teniendo malas decisiones alimenticias por diferentes razones, tenemos dolores en el cuerpo, espalda, rodilla, cuello, entonces muy probablemente o estamos haciendo muy poca actividad física o mucha actividad física o alguno de los hábitos alrededor de la actividad física, como mencioné, están, no están siendo optimizados o están siendo ignorados. Así que como dije, esto es muy general, pero está el balance entre obligarse a tener movimiento físico, en el caso de una persona muy sedentaria, y también está el caso en el que debemos ponernos frenos si estamos abusando del ejercicio físico y del movimiento para compensar falencias en otras facetas de nuestra vida. Otro escenario que quería ilustrar sería qué hacer si ya tenemos un régimen de actividad física, de ejercicio programado, digamos que lo hicimos nosotros mismos o estamos inscritos en algún plan o en un gimnasio y estamos muy cansados, no dormimos bien ese día. Mi recomendación sería, eh, podría ser no hacer ejercicio ese día, si estamos demasiado cansados y vemos que el ejercicio va a ser contraproducente. O la otra recomendación sería ajustar la cantidad de ejercicio o la intensidad al momento. Por ejemplo, esta semana, ¿qué pasó? Dormí pocas horas por diferentes compromisos de trabajo y en realidad tenía programado hacer X cantidad de días de ejercicio por objetivos particulares que me he propuesto, pero genuinamente estaba demasiado cansado para completar lo que había planificado a la intensidad que me había propuesto hacer. Y lo que determiné fue que tenía que reducir el volumen de ejercicio. El volumen es la cantidad. Y por ejemplo tenía 6 ejercicios, cada uno 3 rondas, X cantidad de repeticiones y lo que hice fue, en vez de hacer 3 rondas de cada uno, hice 2. Incluso quité un ejercicio. En algunos mantuve el peso, en otros lo disminuí. No fue la sesión óptima de ejercicio que va a ir a, no sé, a récord mundial, pero lo que estamos buscando, en este caso por lo menos el mío, es salud. Y es bueno saber de que
si haces ejercicio físico y has tenido problemas con el sueño en la semana, ese ejercicio físico es una señal que le envías al cuerpo de regular tu ciclo de sueño. Así que lo que hice fue jugar con mi cansancio, como tenía menos niveles de energía, bajé la cantidad de ejercicio, bajé la intensidad un poco, eliminé uno que otro, pero le di la señal a mi cuerpo de que aquí estamos, dándole un estímulo al sistema musculoesquelético, músculos y huesos, y quiero mantener mi ciclo de sueño. El cuerpo recibe eso como una alerta y contribuye a que tu siguiente hora de sueño se normalice. No va a ser mágico, pero va a sumar. Y tanto el ejercicio físico como horas regulares de comida, como horas regulares en cuanto a la exposición a la luz del sol y evitar la azul, regulan ese patrón de sueño. Así que eso es un escenario que probablemente muchas de las personas que llegan a escuchar este episodio han visto o han vivido, y diría que no que se queden en cero siempre, pero que acomoden el ejercicio a la situación individual. Tampoco es como autocastigarse y pasar tortura con el ejercicio, sino usarlo de manera, voy a ponerlo entre comillas, inteligente para favorecer nuestro bienestar en general. Ahora que hablamos de problemas con los excesos y de cómo regular el ejercicio según el escenario individual, voy a, como parte final, a tocar una sección de cómo se redefinen o cómo se reajustan los objetivos según esta situación individual. Y vamos a pensar en un escenario que es la falta de tiempo. Como sabemos, en esta situación eh, de revolución industrial, en la que todo está acelerado, en la que todo es tecnológico, en la que prácticamente no hay tiempo para nada y los trayectos son largos hacia el trabajo, es normal que falte tiempo. Así que proponerle a una persona un plan de ejercicio súper estructurado, con todo el equipo disponible y con todo el tiempo que eso conlleva, no va a ser ideal ni óptimo para todo el mundo. Así que ante la falta de tiempo, mi propuesta, como lo he mencionado en episodios anteriores, es dividir, dividir el trabajo total en diferentes porciones durante el día. Si trabajas en casa es ideal. Si vas a hacer, por ejemplo, voy a poner que mi sesión de ejercicios consiste en 3 ejercicios. Pongamos que son remos, squats y peso muerto. En vez de hacer las 3 juntas en un solo momento durante el día, digamos que al final del día, voy a hacer mis 3 series de remos en la mañana, que me puede tomar 15 minutos o 20. Hago mis 3 series de squats en el almuerzo o antes del almuerzo y mis 3 series de peso muerto al final del día. Sé que no suena ideal, pero es una forma de distribuir el trabajo para que quepa en la agenda y se ajuste al tiempo. Otra forma, que es simplemente reducir la cantidad de volumen, la cantidad de repeticiones o de series, o más bien de series, para que quepa en el tiempo personal. Si no tienes 1 hora para ejercitar o 1 hora y media, fácilmente se puede pensar en que, bueno, media hora, 20 minutos, pero de algo efectivo a intensidad adecuada a la persona, que representa un estímulo que le ayude a llegar a su objetivo. Hay un libro interesante que se llama Body by Science. Voy a dejarlo en la descripción. Y el autor del libro propone incluso sesiones de ejercicio de 12 minutos, que de repente no son para principiantes, pero si son personas avanzadas que están viendo que su tiempo es limitado, pueden recurrir a este tipo de recursos para mantener su ejercicio físico programado, mantener su ganancia de masa muscular o lo que sea que estén buscando con tiempo limitado de manera efectiva. Así que ese es un escenario, la falta de tiempo y cómo lidiar con eso. Otro escenario, otro punto dentro de la redefinición de objetivos es cómo lidiar con los obstáculos que surgen en cuanto a la selección de buena comida. Me atrevo a decir buena comida porque está la corriente esta de que dice que no satanicen alimentos, pero para mí un cereal de cajeta no es un alimento, honestamente. Hablemos de comida que tú puedes definir o puedes identificar como que esto es comida, esto es un vegetal, esto es una carne, esto es una aceituna, esto es una nuez, o esto es un frijol. Me refiero a ese tipo de comida, y para intentar eh,
lidiar con los fallos que normalmente tenemos en este tipo de civilización acelerada, yo diría que un recurso muy interesante sería preparar la comida, o popularmente conocido como meal prep, y consiste en tomarse el tiempo, digamos que el sábado o el domingo, de cocinar alimentos que te puedan durar 2 o 3 días máximo. Empacar esos alimentos en porciones para desayuno, almuerzo y cena, o solamente almuerzo y cena, y ya tu lunes, tu martes y tu miércoles están prácticamente que resueltos, así que solamente tienes que pensar en de repente preparar nuevamente el miércoles para jueves y viernes. Y siempre digo que para contrarrestar el caos hay que buscar orden, y una forma de buscar orden es planificando lo que se va a hacer. Si planificas lo que vas a hacer, la posibilidad de fallo es mucho menor. Y si fallas no hay problema, que sea una cosa esporádica, que sea una cosa casual, pero que el fallo no sea la constante. Por eso se planifica y por eso se prepara. Eh, Hay recipientes interesantes que se pueden comprar. Recomiendo siempre de vidrio, pero también hay opciones libres de BPA, que es un disruptor endocrino. Lo van a encontrar como BPA free. Y pueden empacar su comida en este tipo de recipientes, refrigerarla 2 o 3 días, no más de eso, porque la comida es perecedera y puede causar daño. Y prácticamente lo que vas a cocinar diariamente sería un desayuno sencillo, o puedes buscar opciones de batidos de proteína, o también opciones de algún tipo de barra, que no todas son buenas, pero pueden sacarte de apuro durante un snack o entre comidas, o comprar nueces para entre comidas o algún tipo de fruta. Pero si dejamos menos margen para el error, vamos a tener más éxito que no. Así que ese es otro punto en cuanto a los objetivos y cómo se redefinen. El tercero que quiero tocar es la sostenibilidad. Me refiero al ejercicio, y como lo mencioné antes, la idea es no quemarse. No busquemos empezar por lo alto, por 7 días a la semana de ejercicio, 1 hora todos los días, sino que sería bueno medir con 3 días, 2 días, ver cómo nos va, ver si nos estamos recuperando bien. Empecemos con pesos bajos, empecemos con 2 series en vez de 3, podemos aumentar después. Y observemos cuidadosamente si al día siguiente nos estamos recuperando bien, si no tenemos dolor excesivo, si estamos durmiendo bien, y si ese volumen de entrenamiento o esa cantidad de ejercicio nos está permitiendo también tener una vida social, una vida personal. De nada vale si yo me dedico a no sé qué, a ir 7 días a la semana, pero no veo a mi papá, no hablo con mi mamá, no hablo con nadie, no salgo, no duermo. Eso no es sostenible. Así que observemos qué podemos mantener durante el tiempo que nos permita vivir, que nos permita descansar y que nos aporte la salud en vez de mantenernos excesivamente estresados. Ese sería el punto 3 en cuanto a redefinir objetivos. El cuarto me parece muy interesante porque lo sufro muy seguido y por eso lo menciono, que es el estrés por no completar tareas. Tareas puede ser ir al gimnasio. Tarea puede ser, si trabajo solo, cosas que tenía predeterminadas para el día de hoy. No completé 8, pero hice 7, no importa, es un avance. Eh, Otra tarea que puede percibirse como fallo. Me tocaba limpiar el patio el día de hoy, no lo hice. Y depende mucho del tipo de personalidad, ¿no? El tipo de personalidad A, que hemos mencionado antes en el podcast, que es la que está enfocada en objetivos, en lograr cosas, en nunca tener descanso, incluso que el tiempo de descanso se ve como culpa, como que cómo es posible que no esté haciendo nada en este momento, pero tengamos en cuenta de que el tiempo de descanso es necesario para tener recuperación de los niveles de energía para luego, cuando vamos a trabajar o cuando vamos al gimnasio o cuando vamos a lo que sea que vamos a hacer, hacerlo de manera efectiva con la intensidad correcta. Así que no hay que volverse locos por no completar X tarea, o por haber fallado un día en el gimnasio, o por haber, no sé, dejado los platos sucios un día. No pasa nada. Si se vuelve consistente que fallamos en las tareas o en los días de entrenamiento o en lo que sea que estemos haciendo, la pregunta sería entonces, ¿será que estoy poniéndome demasiadas tareas y por eso no puedo? ¿O será que no me estoy enfocando? Ser observador de los comportamientos propios para poder
determinar si es que tenemos que reducir la cantidad de tareas o simplemente tenemos que estar más enfocados en el momento de que estamos haciendo lo que estamos haciendo en vez de estar viendo el teléfono o viendo algo que nos distrae. Y un recurso que puede servir para esto muy bien, lo he mencionado antes también, es el método Pomodoro, que es simplemente enfocarse de 20 a 25 minutos en una tarea de manera a conciencia, de manera concienzuda, y es en esos 25 minutos no voy a ver el teléfono, no voy a ver televisión, no voy a responder mensajes, voy a hacer mi tarea y los siguientes 5 minutos que son de descanso voy a revisar mensajes o salir al patio o lo que sea. En la oficina voy a tomar esos 5 minutos para respirar, estirar y volver. Suena como que estamos perdiendo tiempo de repente. 25 minutos, eso es muy poco, pero créanme que 25 minutos enfocados en una tarea es mucho más efectivo que tener la ilusión de que estamos enfocados 3 horas, pero de esas 3 horas de enfoque, entre comillas, hemos perdido a lo mejor 1 hora y media distrayéndonos, o estamos excesivamente cansados, o estamos hablando con el de al lado y no estamos ejecutando las tareas que debemos ejecutar. Igual para el gimnasio. Gente que va al gimnasio y que en vez de enfocarse en su serie o en su set o en su repetición, está viendo qué está haciendo el de al lado, o mira el teléfono, o se para y da vueltas, y al final pasas 3 horas en el gimnasio que pudieron haber sido una, y esas 2 horas restantes pudieron haber sido 2 horas de descanso, 2 horas de socialización, 2 horas de pensar en un proyecto. Así que hay que ser efectivos con el tiempo. Y lo menciono porque a veces soy culpable de este problema y trato siempre de mejorar, siempre de enfocarme, siempre de eliminar distracciones y de buscar la distracción en mi tiempo libre para contrarrestar el estrés excesivo. Así que ese sería el cuarto punto en cuanto a objetivos, las tareas. Y de último, quiero cerrar el podcast con ritual para dormir, que es crucial. Antes en este episodio mencioné la luz azul, así que algo que tengo muy en cuenta para dormir efectivamente es controlar mi exposición a luz con espectro azul durante la noche. Es difícil si no vives solo, porque de repente otra persona en la casa está con la televisión o otra persona en la casa está haciendo alguna tarea con una luz fluorescente en la sala o en la cocina, donde sea que estés. Pero si tenemos control del ambiente, que sería lo ideal, sé que no sucede en todos los escenarios, sería buscar primero, si tienes el teléfono, como mencioné anteriormente, alguna opción que permita buscar turno nocturno en el teléfono, que le baja el brillo, reduce el tono azul y lo vuelve más naranja o más rojo, y también establecer una hora en la que el teléfono de repente automáticamente se vaya a modo avión o a esta hora ya apago el wifi, medidas como esa. Otra medida es cambiar la iluminación de la casa si queda a mano. Sé que puede representar parte del presupuesto familiar o personal, pero si nos interesa dormir bien, créanme que buscar luces con temperatura más baja, de 4000 hacia abajo, con tonos más amarillos en vez de tonos más azules y blancos, nos va a ayudar con el sueño. Otro, otro consejo para el ritual de sueño sería ver contenido relajante en vez de estresante durante la noche. Que sé que a algunas personas les gusta, no sé, ver noticias todo el tiempo, y hay veces que las noticias, en vez de informarnos, lo que hacen es estresarnos sin poder hacer nada al respecto. Así que si eres una de esas personas que se estresa con las noticias en la noche, probablemente te convenga ver esa noticia un poco más temprano, pero no sé, enojarte a las 10 de la noche si piensas dormir a las 11 es un poco contraintuitivo y contraproducente. También está en la hora de la comida que mencioné. Si mi intención es dormir a las 10 de la noche, 10 y media, yo intento que mi comida sea 6 y media, 7, 7 y media más tardar. Y no tiene que ver nada con el metabolismo, aunque sí, sino que la ingesta de comida, como sabemos, es un proceso en el que ocurre intercambio de, de sangre en el sistema digestivo para extraer nutrientes, y es una actividad que le ocasiona un gasto al cuerpo y necesitamos estar prácticamente que libres de esa actividad para poder descansar efectivamente.
aparte de la hora en la que se come, también influye lo que se come. Y particularmente en mi caso he notado que si incluyo muchas grasas en la noche me cuesta dormir. Y esto tiene que ver con que la digestión de las grasas es más lenta que la de un carbohidrato o una proteína. Así que yo no recomendaría comer, por ejemplo, mucho aguacate en la noche o sardinas o cortes de carne grasos, particularmente en la noche, sino que los correría más a horas de la mañana u horas del mediodía. Y esto lo experimenté hace un par de semanas en el que intenté comer sardinas en la cena y prácticamente se me hizo imposible dormir. Otro consejo con la comida es limitar la cafeína. Yo recomiendo al mediodía. Si yo tomo café más allá de la 1 de la tarde, me cuesta dormir. Hay personas que no les causa problemas, pero la cafeína en esencia es una sustancia estimulante que está mejor reservada para horas de la mañana, incluso hasta el mediodía. Pero en las tardes es problemático si intentas dormir bien. Otra recomendación para dormir bien sería regular la temperatura. Sabemos que en el clima particularmente de Panamá, suena complicado si no tienes aire acondicionado porque está haciendo bastante calor, pero está comprobado de que temperaturas inferiores a 20 grados Celsius son ideales para descansar. Recordemos que la temperatura del cuerpo para el descanso naturalmente disminuye durante la noche, así que un clima caliente o una habitación caliente de repente nos deja dormir, pero nuestro sueño va a ser de calidad inferior. Y otra recomendación para el sueño o como ritual de sueño sería establecer horas regulares. Que si dormimos un día a las 11, otro día a la 1 de la mañana, otro día a las 8 de la noche, va a ser difícil que cuando queramos dormir a voluntad podamos hacerlo. Sé que son recomendaciones que de repente han escuchado en otra parte, de repente se me fue alguna, pero son las que puedo pensar más prácticas para intentar asegurar un buen descanso. Así que espero que la información del podcast de hoy, el episodio número 19, haya sido útil. Hablamos de problemas con los excesos, hablamos de cómo balancear el ejercicio de acuerdo al objetivo individual y al final de objetivos, cómo redefinirlos y cómo ajustar para, ojalá, llegar a un mejor estado de salud física y mental. Así que sin más, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si les gustó el episodio pueden compartirlo. Está actualmente en Spotify, lo tengo también en YouTube y en Apple Podcasts. Y si les gusta de verdad pueden dejar una reseña en Spotify que contribuiría a que otras personas tengan acceso al contenido. Y obviamente la idea es dejar algo utilizable para que las personas puedan aplicarlo en su vida diaria. Así que sin más, este ha sido Aníbal Araúz con un episodio más de Pensando Entrenando. Hasta el próximo episodio.